Sean muy bienvenidos nuevamente en esta oportunidad en la unidad 5, lección 2.3, en la cual estaremos analizando propiedades de los logaritmos correspondiente al segundo año de bachillerato. El problema inicial plantea lo siguiente: compara el resultado de la operación y el logaritmo para cada una de los siguientes literales. El literal A dice logaritmo base 2 de 4 más logaritmo base 2 de 8 y vamos a comparar con el logaritmo base 2 de 32. En el literal B vamos a comparar logaritmo base 2 de 8 menos logaritmo base 2 de 4 con logaritmo base 2 de 2. En el literal C, 3 logaritmo base 2 de 4 con logaritmo base 2 de 4 elevado al cubo. Y en el literal D, logaritmo base 2 de 8 elevado al cubo, lo vamos a comparar con logaritmo base 2 de 4 elevado al cubo. Bien, además, se solicita demostrar las siguientes propiedades. La primera dice que la suma de dos logaritmos es igual al logaritmo del producto de los argumentos. El B, que la diferencia de dos logaritmos es igual al logaritmo del cociente de dichos argumentos en ese orden. El primero es el numerador y el segundo es el denominador. Literal C, el producto de un número por el logaritmo base a de m será igual a tener el logaritmo base a de m elevado a dicho número. Y en el literal D tenemos que si logaritmo base a de m es igual a logaritmo base a de n, eso va a ser cierto si y solo si m es igual a n. Vamos a ver entonces paso a paso cada uno de los literales cómo vamos a analizar esta solución. En el primero tenemos logaritmo base 2 de 4, lo podemos escribir como 2 al cuadrado. Más logaritmo base 2 de 8, lo podemos escribir como logaritmo base 2 de 2 elevado al cubo. Ahora, aplicando la propiedad, sabemos que el logaritmo base 2 de 2 al cuadrado, como tenemos la base igual que la base del exponente, queda solo el exponente, es decir, esto queda igual a 2. Más el logaritmo base 2 de 2 al cubo, aplicando la misma propiedad quedará solo el exponente, es decir, el que queda es el número 3. Y ahora pues simplemente tenemos que eso es igual a 2 más 3, que es igual a 5. Al realizar el desarrollo o el cálculo de este logaritmo, tenemos que logaritmo base 2 de 32 es logaritmo base 2 de 2 elevado a la quinta, dado que 32 es 2 a la quinta. Y ahora, como ya tenemos la misma base, tanto del logaritmo como del exponente, queda entonces solo el exponente, es decir, que queda 5. Podemos observar que en ambos hemos obtenido el mismo número, el número 5. Ahora, ¿qué relación tendrá la suma de los logaritmos con este logaritmo? Resulta de que ambos tienen logaritmo base 2 y acá logaritmo base 2 en cada uno. Y además, si yo multiplico 4 por 8, obtengo exactamente 32. Entonces concluimos que el logaritmo base 2 de 4 más el logaritmo base 2 de 8 es igual al logaritmo base 2 de 32. Es decir, que esto lo puedo resolver simplemente escribiendo una vez el logaritmo base 2 y multiplicando los argumentos y luego calculando ese logaritmo que ha resultado. Veamos el literal B. En el literal B se nos pide comparar cuando tenemos una resta. Entonces, lo que hacemos es similar. Acá, logaritmo base 2 de 2 elevado al cubo, que eso será 8, menos logaritmo base 2 de 2 elevado al cuadrado. Nuevamente decimos que lo que va a quedar acá, en logaritmo base 2 de 2 al cubo, será simplemente el 3, que es el exponente. Menos en logaritmo base 2 de 2 al cuadrado, queda simplemente el número 2.
Y ahora a 3 le quito 2, me queda 1. Y aquí podemos aplicar directamente esa propiedad. Logaritmo, dice la propiedad, logaritmo base a de a es igual a 1. Entonces en este caso de una sola vez decimos que esto es igual a 1. Comparando decimos entonces que es igual. Ahora, ¿qué relación tiene el logaritmo base 2 de 8 menos logaritmo base 2 de 4 con el logaritmo base 2 de 2? Observen, todos son logaritmo base 2. Y además, si yo divido 8 entre 4, obtengo 2. Es decir, que el logaritmo base 2 de 8 menos logaritmo base 2 de 4 es simplemente el logaritmo base 2 de 2. En el siguiente tenemos 3 logaritmo base 2 de 4 y logaritmo base 2 de 4 al cubo. Entonces, escribimos el 4 como una potencia y nos quedaría logaritmo base 2 de 2 al cuadrado. Luego tenemos el logaritmo base 2 de 2 al cuadrado, simplemente lo que decimos que era el 2, que era el exponente, y 3 por 2 es 6. Entonces tenemos ya el primero. En este caso, el número 4 lo podemos escribir como un 2 al cuadrado, obteniendo logaritmo base 2 de 2 al cuadrado elevado al cubo. Entonces tenemos que esto es igual a logaritmo base 2 de 2 elevado a la sexta, porque multiplico 2 por 2, entonces por eso queda aquí 6. Luego, aplicando la propiedad que hemos venido aplicando en estos literales, tenemos entonces que esto es simplemente 6. Logaritmo base 2 de 2 a la sexta es simplemente 6. Otra vez son iguales, es decir, que 3 logaritmo base 2 de 4 es igual a logaritmo base 2 de 4 al cubo. Podemos comparar y vemos que ese 3 estaba como producto y ha aparecido como exponente. Luego el literal D dice logaritmo base 2 de 8 al cuadrado y logaritmo base 2 de 4 al cubo. Veamos entonces. Tenemos logaritmo base 2 de 2 al cubo, que es 8, elevado al cuadrado. Entonces tenemos que esto es igual a logaritmo base 2 de 2 elevado a la 3 por 2, es decir, elevado a la sexta. Y sabemos que eso es simplemente 6 por la propiedad de que logaritmo base a de a elevado a la c es igual a c. Si aplicamos acá propiedades similares, tenemos que logaritmo base 2 de 2 al cuadrado, que es 4, y todo eso pues elevado al cubo. Luego tenemos logaritmo base 2 de 2 a la sexta, y al aplicar la propiedad, nuevamente obtenemos que eso es igual a 6, es decir, son iguales. Por lo tanto, tenemos que logaritmo base 2 de 8 al cuadrado es igual a logaritmo base 2 de 4 elevado al cubo. Observen que en este caso hay una similitud. Los logaritmos son exactamente iguales, y es un término y un término. Entonces, cuando eso ocurre, decimos que lo que tiene que ser igual entonces para que esa igualdad se cumpla es que los argumentos deben de ser iguales. Y efectivamente, 8 al cuadrado es igual que 4 al cubo. Ahora en el número 2 se pedía hacer las demostraciones de las propiedades. En el literal A tenemos que demostrar esta propiedad, que decíamos la suma de dos logaritmos es igual a escribir una vez el logaritmo y multiplicar los argumentos. Si pasamos a forma exponencial, llamamos x al logaritmo base a de m y lo pasamos a forma exponencial, y si llamamos y al logaritmo base a de n y lo pasamos también a su forma exponencial, obtenemos esto. Para el primero, sería a elevado a la x igual a m, es decir, que m es igual a elevado a la x. De manera similar, para el caso del y, sería que n es igual a elevado a la y. Luego, si multiplicamos a cada miembro de la igualdad, m por n, será igual a elevado a la x por a elevado a la y. Luego, si son productos de potencia de igual base, se suman los exponentes. Y ahora esa expresión, ya así como está, la puedo regresar a su forma logarítmica. Sería logaritmo base a, porque es la base,
de mn igual a x más y. Entonces, esto mismo, el logaritmo base a de mn igual a x más y, lo podemos reescribir de esta manera. Recordemos que x era el logaritmo base a de m, entonces lo sustituimos. Y y era igual al logaritmo base a de n, también lo sustituimos. Y ya encontramos la demostración de la primera propiedad. De manera similar en el caso de la resta. La única diferencia es de que ahora, en vez de hacer una multiplicación, vamos a hacer una división. Dividimos m entre n, entonces nos quedaría ax entre a elevado a la y. Bajamos el m entre n y acá aplicamos la propiedad de potencias, que sería a elevado a la x menos y. Luego, si paso esto a su forma logarítmica, tendríamos logaritmo base a de m sobre n igual a x menos y. Y luego nuevamente tendremos lo siguiente. Logaritmo base a de m sobre n igual a x menos y. Pero x ya sabemos que es logaritmo base a de m y y es logaritmo base a de n. Tenemos ya entonces la segunda propiedad. En la tercera propiedad se pide demostrar que si tengo b, un número multiplicado por un logaritmo, ese número puede pasar a ser el exponente del argumento. Entonces, si definimos x igual al logaritmo base a de m, y este lo pasamos a su forma exponencial, tenemos m igual a elevado a la x. Si elevo a ambos lados a un número b, entonces me quedaría así. Ahora, m elevado a la b sería igual a elevado a la b por x. Si pasamos esto a su forma logarítmica, tendríamos logaritmo base a, vea, logaritmo base a, ¿de quién? De m elevado a la b es igual a b elevado a la x. O sea, b por x simplemente. Hemos pasado esta fila a una forma logarítmica. Pero recordemos que la x era logaritmo base a de m, entonces la cambiamos. Y tenemos b por logaritmo base a de m igual a logaritmo base a de m elevado a la b. Y ya con eso hemos demostrado la tercera propiedad, que dice que si hay un número multiplicando a un logaritmo, este número se puede escribir como exponente del argumento. En la última propiedad, lo que tenemos es que si ya los logaritmos tienen igual base, entonces los argumentos tienen que ser iguales para que todos los logaritmos sean iguales. Es decir, si tenemos que x es igual al logaritmo base a de m y x también es igual al logaritmo base a de n, entonces m va a ser igual a elevado a la x y también n va a ser igual a elevado a la x. Por lo tanto, se concluye que m es igual a n. Llegamos así a la conclusión en la cual tenemos que si a, m y n son números positivos, pero a tiene que ser distinto de 1, los logaritmos cumplen las propiedades siguientes. La primera, que ya decíamos, la suma de dos logaritmos es igual al logaritmo del producto de los argumentos. Y la resta de dos logaritmos de igual base, por supuesto, será igual al logaritmo del cociente de los argumentos. Luego, el producto de un número por el logaritmo será igual al logaritmo de igual base, pero el número que estaba como factor pasa a ser exponente. Y en el último, la igualdad dice que si dos logaritmos son iguales, entonces significa que los argumentos son iguales, para que se dé la igualdad. Bien, de esta manera entonces vamos a llegar a la sección del lapicito en donde tú debes de efectuar las siguientes operaciones aplicando las propiedades que ya hemos enunciado. Un dato importante es recordar que estas propiedades se pueden aplicar de las dos maneras, es decir, se puede aplicar de esta forma a esta o viceversa, del logaritmo base a de un producto regresar a una suma y de un cociente regresar a una resta y de una potencia a un producto, de un número por un logaritmo. Bien,
Eso es todo entonces en este video y nos vemos en el próximo.